un buen día más formalizado para todos y bueno, hoy van a presentar entonces la carta FIS número 53 y la carta FIS número 58. Están Bettina Nanclares, Paula Bisani y Silvia Weisenberger. Y bueno, como siempre vamos a poner ahí en el chat el CBU que correspondería para el aporte de la clase de hoy, que sigue siendo de 500 pesos, así que, bueno, y después daremos entonces lugar al debate. Así que, si quieren, arranquen entonces. Bueno, voy empezando. Bueno, esto que es, esta pequeña charla que se suscitó, tiene que ver un poco con todo lo que nos fue pasando, ¿no? La dificultad de encontrar las cartas y otras cosas que ya iremos comentando, pero es todo un tema que muestra un poco algo, digamos, de lo que fue pasando. Ajá. Bueno, por otro lado, la reunión, en ese sentido, la reunión que vamos a tener hoy va a ser un poco distinta, porque bueno, cuando tomamos un texto de Lacan o de Freud, que tiene, digamos, posiciones teóricas, como lo que fuera, tratamos de, digamos, de descifrar un poco, sacar conclusiones sobre nuestra práctica y lo que sea, lo puntuamos y nos preguntamos abriendo una charla. En cambio, estas dos cartas que vamos a trabajar hoy, que son parte de la correspondencia de Freud a Fliess, que como bien dijeron recién, hay un libro que yo lo tengo, no todos lo tienen, que se llama Correspondencia de Freud a Fliess, que bueno, sí están todas, pero bueno, en otros lados no. Bueno, y para nuestra sorpresa y desconcierto, al leernos pensamos o coincidimos en que no había nada notable en ellas y que su contenido no daba para dedicarles una reunión. Por lo cual entramos en un cierto desconcierto. Y porque vimos que son observaciones variadas de diferentes temáticas, muy breves y sin desarrollo, y por otro lado, comentarios algunos de Freud acerca de su relación con Fliess, breves, muy breves en esas cartas. Y entonces comenzamos a preguntarnos por qué estaban esas cartas en el programa. ¿Por qué Mazzotta las incluye? Bueno, pensamos que no sería por su contenido, y nuestra única pista en este sentido era que se encontraban dentro del tema identificación, ¿no? Como el tema global que agrupaba varios temas, entre los cuales el último que vimos creo que fue duelo y melancolía. Entonces decidimos ir por esta vía y empezamos a trabajar la relación de Freud con Fliess, pensando en la identificación como resorte de ese vínculo. Y se nos ocurrió que también estas cartas que estaban ahí puestas, nadie sabía muy bien por qué, eran una manera de introducir a Freud, el hombre, con todas sus vacilaciones y con sus necesidades de sentirse escuchado y autorizado. Por consiguiente, va a ser unos ejes de lo que vamos a ir trayendo hoy. Por otro lado, también surgió la inquietud de buscar los antecedentes de las cartas, de cómo llegaron a ser publicadas, y también ese es otro eje que vamos a trabajar. Y en ese recorrido sorprende mucho una afirmación que hace Freud sobre su padre en una de las cartas, la de, bueno, no me acuerdo la fecha, pero incluso que no está en todas las versiones, por ejemplo, no está en Ballesteros este párrafo que voy a leer, una afirmación que dice Freud que Freud hace sobre su padre, donde dice: por desgracia mi propio padre ha sido uno de esos perversos y fue culpable de la histeria de mi hermano, cuyos malestares son todos ellos identificación, y de una hermana menor. Que diga esto de su padre generó una gran intriga, así que indagamos en su historia y sus biógrafos algún sustento de esta frase. Por lo cual esto se transformó un poquito en una novela de detectives, se sumaron interrogantes y las cartas se convirtieron en el eslabón perdido, y todo esto desembocó en mucho humor. Bueno, luego de todas estas vueltas, vamos a ir presentando los hilos que fuimos encontrando y que nos parecieron interesantes para conversar con ustedes. Bueno, hasta aquí creo que, ¿quién sigue? ¿Bettina o Paula? No me acuerdo. ¿Seguís vos, Paula? Sí, está bien, Paula, porque ya trae el tema de los antecedentes. No se te escucha, Paula.
No se te escucha. Y no estás muteada. ¿Estás silenciada, Paula? ¿Estás Sí, está silenciada. Yo no la veo. Cuando- A ver ahí. ¿Me Lo escuchas? paradójico, Ahora Paula, lo paradójico es que cuando te muteas se te escucha. ¿En serio? Sí. Ahí se te No, ahora escucha, se la escucha Paula. bien, ahora se la escucha. Ahora se te escucha bien. Ahora no. No. Bueno, Pero va a mutearte, a ver. no, ahora no. No lo puedo Pero- creer. Ahí sí, Paula. Ahí sí. Ahora no. Cuando dijiste no lo puedo creer. A ver, Ahí. Ahora ¿ahí sí. me escuchan? Ahí Sí. sí. Ahí sí, bueno, voy a sacar. Ahí sí. Y si pongo, a ver si pongo el auricular, no me escuchan. No. Debe ser. Bueno, voy a sacar el auricular. Está bien, después en todo caso veo, porque yo con el auricular las escuchaba bien, se ve que hay algo del auricular que no anda. Bueno, la escuchaba a Silvia y recordaba un poco lo que fue esta semana, y cómo dos cartas tan breves nos hicieron trabajar y pensar tanto, ¿no? Que a veces uno supone que los textos difíciles son los largos, y acá estuvimos trabajando un montón durante toda la semana, idas y vueltas, en el chat para ver cómo armábamos la puntuación, y lo que se fue armando fue dos, bueno, en función de esto que decía Silvia, fueron tres vías de investigación, como decía Silvia, detectivesca. Una en relación al padre, en función de esta cita que Silvia mencionaba, que llamativamente no están todas las versiones, sí están en el libro de Fliss que Silvia tiene, y en la carta que aparece en Ballesteros, que es la segunda carta, la del... Esperen que me cambien los anteojos. 8 del 2 del 97. Claro, en esa carta en la versión de Ballesteros, termina afectuoso, dice, en todo caso tendré mucho material interesante para Praga, pero no menciona esto de la perversión que citó Silvia respecto al padre. Con lo cual ahí se nos habría una primera pregunta, que esto en realidad no fue la primera pregunta, porque fue un descubrimiento posterior esto, pero bueno, ¿qué pasa con la edición de las cartas? ¿No? Porque bueno, esta carta se publica, pero sin ese fragmento, digamos, ¿no? Bueno, a mí me intrigó mucho la cuestión del programa, digamos, por qué Mazzotta ponía estas cartas en el marco de la identificación, y después inclusive de trabajar duelo y melancolía, digamos, ¿no? Porque además lo que en las cartas trae de la identificación es algo más ligado del orden a la imitación, ¿no? Yo leo algunos fragmentos. Bueno, primero voy a leer algunos fragmentos de la posición en la que Freud estaba en ese momento y siempre estuvo de investigación, ¿no? Porque dice, también en lo demás podría estar bastante conforme, pero ninguno de mis casos está todavía totalmente listo. En todos siento que falta un elemento esencial. Mientras no haya podido penetrar hasta el fondo de un paciente, no me siento seguro ni feliz, ¿no? Y en la segunda carta dice, el trabajo progresa maravillosamente, pero los enigmas y las dudas son, por supuesto, los que todavía predominan. Y en relación a la identificación, lo que aparece, que yo les decía, bueno, es algo más del orden de la imitación, es en relación al miedo a tirarse por la ventana,
conducta similar a la de las prostitutas, que es la de acercarse a la ventana para saludar, y entonces esa es lo que quedaría reprimido. Después aparece una mención, esto es en la primera carta, en relación al clownismo. El clownismo es, el clown es la imitación, es la forma de actuar de los payasos, y él va a hacer una mención en relación a eso, en relación a la crisis histérica, especialmente de los varones, que dicen que imitan el movimiento de los animales y de los payasos, ¿no? Y después en la segunda carta aparece la misma idea respecto de la identificación en relación a los espasmos teóricos histéricos, donde dice que se simula, o sea, no utiliza la palabra simulación, perdón, se imita, dice, un cuerpo muerto, ¿no? Y hace la diferencia entre las mujeres que hayan visto un cuerpo muerto y las mujeres que no, ¿no? Como si ahí la percepción visual de haber visto un cuerpo muerto produce un tipo de imitación u otra, digamos, como más fidedigna a la muerte, a la rigidez, ¿no? Cadavérica. Dice, si la paciente ha visto un muerto, yace con los ojos vidriosos y la boca abierta, si no, queda simplemente acostada, tranquila y apacible. Bueno, esto es con lo que nosotros nos encontramos en relación a las cartas y a lo que podíamos decir de las cartas en el marco de la identificación, y es por eso que nos pusimos a investigar tanto, y como les decía, aparecieron 3 ejes de investigación. Por un lado, la relación de Freud con el padre, por otro lado, la relación de Freud con Fliess, y por otro lado, el programa. Bueno, ¿por qué Mazzotta había puesto estas cartas en el programa? Cuando uno empieza a investigar en Google, porque bueno, es la vía de investigación de estas cuestiones, como dice un paciente mío, cuando no sabe algo, dice, googlealo, ¿no? Bueno, allá fuimos. No hay mucho acerca del programa de Mazzotta. No hay mucho no hay material. Y yo me encontré, googleando bastante, con un artículo de Sarah Glassman, publicado en la revista 20 Conjetural, que es de 1990, y me encantó el nombre. La revista se llama, esa edición se llamó El nombre de una apuesta, Oscar Mazzotta. Y yo les dejo acá la pregunta de si este encuentro de lecturas de textos freudianos no se puede convertir para nosotros en una reapuesta al espacio de lectura de los textos de Freud, por lo que vamos a ir trabajando. En esta revista de Conjetural, Sarah Glassman escribe un artículo donde toma como eje central del artículo el programa de Mazzotta. Por eso es que me parecía en la investigación, digamos, ¿no? Y lo presenta, digamos, lo publica, lo muestra, aparece en el artículo, y es que aquí la sorpresa que nos llevamos, que el programa que figura en el artículo de Sarah Glassman es de 1975, y que Mazzotta lo propone como una guía, no como una guía, como una propuesta, porque no es una guía, es una propuesta de lectura de los textos freudianos en Londres, en 1975. Y cuando uno va al apartado de la identificación, las cartas no están. O sea que en ese primer programa las cartas no están. Sarah Glassman dice que él hizo algunas modificaciones con el tiempo, lo que nosotros
terminamos de dilucidar es si las cartas las agregó Mazzotta o no, o a nosotros nos llegó el programa con las cartas agregadas, pero no sabemos quién las agregó. Y otra sorpresa, a mi gusto maravillosa, es que el programa tiene una segunda parte que nosotros no tenemos incluido en el programa. Por eso, bueno, esta pregunta de si no es reapostar a las lecturas de los textos freudianos, y es una segunda parte muy extensa. Después, si quieren, se las paso, porque para nosotros termina en el apartado de la identificación, y hay una segunda parte que a nosotros no nos ha llegado. De hecho, Sarah Glassman dice que es una orientación de lectura freudiana que inclusive queda como perdida, ¿no? Ella para trabajar la cuestión del programa trae en relación a un proyecto del cual yo no puedo dar cuenta, porque además surge en el año en que yo nací, en el 71, pero algunos de ustedes posiblemente puedan decir algo más por la experiencia, que es un proyecto que se llama Cuadernos Sigmund Freud, y que son libros, bueno, no sé si era un modo de revistas, pero eran libros que son producidos por la escuela, y el primero se edita con el subtítulo Temas de Jacques Lacan. Y con lo que me encontré sorpresivamente es que ese primer Cuadernos de Sigmund Freud llevaba en la tapa la foto que Silvia había propuesto de Freud y Fliess para el encuentro de hoy. Y lo que se dice en la interpretación de por qué se pusieron esas fotos es que había una necesidad de reapostar a la lectura freudiana, y se llena entonces este Cuadernos 1 de nombres propios para rearmar un marco psicoanalítico, ¿no? Por supuesto, bueno, yo no me voy a meter con eso, pero hablaba de lo que estaba pasando en la Argentina en relación al psicoanálisis en ese momento, digamos, ¿no? Y la fuerza que va a tener o que quiere tener este proyecto en relación al retorno a Freud. El primer artículo de ese Cuadernos 1 es de Mazzotta y se llama Presentaciones del Segundo Congreso Lacaniano. Y Sarah Glassman hace ahí una interpretación respecto de cómo se nombra ese primer artículo de Mazzotta. Y ella dice, donde se advierte al lector que el sustantivo congreso identifica un tiempo y una posición, mientras que su tipología en minúscula y en comillados no deja de reconocer que solo se habla en tanto castrado. Lo que va a proponer en este artículo de Sarah Glassman, que es algo que a mí me pareció sumamente interesante, es la función retórica del programa que Mazzotta propone para leer a Freud, ¿no? Y yo dejo la pregunta respecto de si el programa no puede ser pensado más que como... Porque bueno, lo que decía en el artículo es que Mazzotta sabía que no dejaba de ser una guía de lectura, pero que en el armado de esa guía de lectura no se pensaba el armado del programa en función de un tiempo cronológico en el cual se escribieron los textos, sino que el tiempo es de otro orden, ¿no? Del programa. Y yo me preguntaba si el programa no tiene en sí mismo una función retórica acerca de la transmisión de Mazzotta. Puede pensarse el programa como un decir de Mazzotta al modo sublimatorio, si se quiere, ¿no? De una creación
él se permite para proponer la vuelta a la lectura freudiana, ¿no? Bueno, esto lo dejo para que después lo podamos conversar. Cito algo que me parece que es introductorio para lo que después Bettina y Silvia van a trabajar, porque los nombres que aparecen en este primer cuaderno son Lacan, Freud y Fliess, y Sarah Glassman trae a Mazzotta, y dice lo irrespetuoso, y pone respetuoso entre comillas, de designar a Lacan con Fliess es menos para ser Freud hoy, como dice Mazzotta, que para ubicar en el lugar del gran otro a aquel que leyó a Freud, lo que permite concebir un sujeto en relación con ese gran otro. El programa, según esta pregunta que yo les dejo pendiente respecto de si es una producción de Mazzotta en relación a su transmisión, es una consecuencia de cómo él entiende el psicoanálisis. Digo algunas cosas respecto de esto y dejo... Mazzotta va a ubicar en la teoría freudiana, o el núcleo de la teoría freudiana, en la interpretación de los sueños como el modelo psicoanalítico de toda formación sintomática. Y se pregunta qué es una teoría psicoanalítica. Y él va a decir que es una teoría sobre huecos. Y yo pensaba que fueron los huecos los que orientaron el trabajo del cual hoy estamos tratando de dar cuenta en la situación, ¿no? Fue con lo que no nos encontramos en las cartas que nos impulsó al trabajo. Mazzotta decía que el programa viene a contrarrestar o a oponerse a la posición de lectura posfreudiana que intenta, o lo que hace es obturar la falta en la lectura, ¿no? Dice Mazzotta, totalizaban lo fragmentario para refugiarse en la consistencia de un cierto modo de producir saber. Completaban lo incompleto. Para esto es que él propone esta guía de lectura, este ordenamiento de textos. Lo que propone Sarah Glassman es pensar, si no se puede pensar el programa en relación a la concepción que él tenía respecto al psicoanálisis como una teoría de huecos, ¿no? Que también podemos conversar después qué sería una teoría de huecos, ¿no? Para conversar en el... Bueno, voy a dejar acá, porque somos tres, así no hablamos tanto, y después si quieren podemos mencionar la segunda parte del programa, con qué temas aparecen, digamos, ¿no? Así, bueno, no sé quién de las dos... Sigo yo. ¿Se me escucha? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, bien, Bettina. Genial. Bettina, perdón, antes que arranques, Dale. hay varios micrófonos abiertos y se escuchan interferencias. ¿Puede cada uno revisarlo? Ok. ¿Puedo empezar, Ingrid? Sí, gracias, perdón. No. Bueno, buen día. Bueno, yo voy a empezar retomando un poco el recorrido de la historia de estas cartas. El comienzo de la amistad entre Freud y Fliess dio lugar a un intercambio epistolar que duró mientras transcurría la amistad. A partir del distanciamiento, Freud decide destruir todas las cartas que durante años Fliess le había estado mandando.
Sin embargo, Fliess las conservó. En 1928, luego de la muerte de Fliess, su viuda vende las cartas a un librero en Berlín. Un total de 284 cartas junto con los famosos manuscritos. La única condición que ella había puesto es que no debían llegar a manos de Freud porque sabía que éste había destruido las cartas que Fliess le había mandado. El librero huye a Francia durante el régimen nazi, llevándose las cartas con él y allí se las ofrece en venta a Marie Bonaparte. Ella las compra y se las lleva a Viena. En esa época, Marie Bonaparte se encontraba haciendo un análisis con Freud y en uno de sus encuentros le comenta que había adquirido las cartas y le comenta cómo habían llegado a ella. Freud, molesto con la situación, le ofrece pagarle la mitad de lo que ella había gastado, pero Marie Bonaparte se niega por temor a que Freud tuviese algún tipo de derecho sobre la correspondencia. Era el verano de 1937 y antes de irse de vacaciones, Marie Bonaparte decide depositar las cartas en un banco en Viena para poder examinarlas al regreso de su viaje. En marzo, Hitler invade Austria y Marie Bonaparte, temiendo que el banco fuera saqueado, pide un permiso especial concedido por ser princesa de Grecia y Dinamarca, y es así como puede vaciar la caja de seguridad. En 1941, ante la inminente invasión a París, decide irse a Londres y llevarse con ella las cartas, pero tenía sí que asegurarlas por un posible naufragio al cruzar el Canal de la Mancha. Entonces las envuelve en un material impermeable y flotante. Es así como finalmente las famosas cartas y manuscritos llegan a Londres, llega con todo el material y finalmente Anna Freud y Chris fueron los encargados de leerlas y hacer las transcripciones. Parece, ¿no?, toda una novela policial. La correspondencia entre ellos no solo muestra la profunda admiración que Freud tenía por Fliess, sino a su vez las aspiraciones científicas que ambos jóvenes médicos tenían y compartían. Freud estaba muy preocupado por poder encontrar un método empírico que pudiera dar cuenta de los descubrimientos, leyes que pudieran ser aplicadas a las investigaciones que venía realizando. Este fue un eje central en la relación y la admiración entre ambos. Fliess era otorrinolaringólogo, tenía una personalidad descrita por Jones, marcada por su autoconfianza, locuacidad, capacidad de generar fascinación entre sus interlocutores y sobre todo era remarcable su incapacidad para recibir críticas. Este fue un hecho decisivo a la hora de la ruptura de la amistad con Freud. Sus intereses científicos iban de la biología a la medicina, y hubieron dos hechos centrales sobre los que edificó una superestructura de hipótesis. Por un lado, toda una teoría derivada del periodo menstrual de las mujeres, que según sus investigaciones, estos periodos eran tanto aplicables a las mujeres como a los hombres, marcando una tendencia a la periodicidad, de lo cual dedujo una teoría sobre los periodos sexuales. Según Fliess, durante el periodo menstrual o a partir de él, se podía llegar a determinar etapas del crecimiento, fechas posibles de enfermedades y hasta llegar a poder deducir la fecha de la propia muerte. Otro punto de su teoría estaba en relación a sus investigaciones sobre la mucosa nasal y la actividad sexual. En 1897 describe un síndrome que le da el nombre de neurosis nasal refleja, cuyas causas podían ser de índole sexual.
Este rasgo coincidía con lo que Freud venía trabajando acerca de la neurastenia. La relación entre ambos comenzó por sugerencia de Breuer, quien le insiste a Fliess que asista a las clases que Freud dictaba sobre anatomía y el sistema nervioso. Para ese entonces, Freud se había distanciado de Breuer, entre otras cosas, por las discrepancias que tenían a la hora de marcar la etiología de la neurosis, en relación a las teorías sexuales que Freud venía investigando. Y el interés que Fliess compartía en este punto fue un motivo central del intercambio entre ambos. Otros puntos que tenían en común fueron armando también esta amistad tan cercana. Ambos eran provenientes de familias judías, estaban interesados por la medicina y también compartían una educación humanística que les permitía hablar de arte, literatura e historia. Durante años, la correspondencia que mantuvieron era semanal. 1 o 2 veces por semana, Freud le compartía sus investigaciones, descubrimientos y aún asuntos de índole personal. En Viena o en Berlín, cada tanto se reunían durante 2 o 3 días, y a estos encuentros Freud los llamaba congresos. Durante los años en los que transcurre la relación con Fliess, Freud realiza su autoanálisis, sometiéndose al mismo método de interpretación que aplicaba a sus pacientes. En las cartas, Freud le va narrando a Fliess todo lo que iba encontrando como base de su propia neurosis. Cambios en su estado de ánimo, miedo a morir y a viajar en tren, un cambio drástico que iba de la exaltación a la depresión, pasando por periodos de mucha inhibición y duda. Vale señalar la interpretación que Jones realiza de este intercambio. Dice así Jones, es textual de Jones. El quejarse excesivamente a una sola persona significa inconscientemente que el que se queja atribuye sus males a la acción del otro, a quien en realidad está suplicando que cese tal acción. En una carta fechada en 1897, Freud escribe: «Todavía no sé lo que ocurrió en mi interior, algo que provenía de las profundidades más recónditas de mi neurosis, y de algún modo tú estabas implicado en ello, porque esta parálisis que me incapacita para escribir me parece que ha ocurrido con el fin de obstaculizar nuestro contacto epistolar». Jones sostiene que la neurosis de Freud, sus angustias, dudas e inhibiciones estaban en relación al descubrimiento que venía realizando. Cada vez se alejaba más de la fisiología, su terreno seguro, y no solo iba entrando en el terreno del inconsciente y de la sexualidad, sino sobre todo en lo concerniente al complejo de Edipo, y junto a ello a encontrarse con la hostilidad hacia su propio padre. Fliess le funcionaba como sustituto paterno, un padre con el cual se podía identificar, un padre al cual admirar y amar mientras planteaba la ambivalencia que iba del amor al odio. La ruptura era inevitable. Los caminos de investigación entre ambos cada vez eran más difíciles de sostener. Mientras Freud iba marcando el dinamismo en la etiología de la neurosis, las leyes periódicas de Fliess ponían en duda sus investigaciones. Por otra parte, la teoría sobre la angustia también fue un punto de inflexión en las discusiones que empezaban a sostener. Esta no podía deducirse de la aritmética que Fliess proponía. Pero la ruptura definitiva vino de la mano de una pelea que tuvieron acerca de la teoría de la bisexualidad. En una caminata, Freud le comenta con mucho entusiasmo y sorpresa a Fliess los alcances de sus descubrimientos en relación a la disposición universal de la bisexualidad. Y Fliess se ofende porque lo acusa de haberle robado la idea. Según Fliess, él se lo había comentado hacía unos días,
hecho negado rotundamente por Freud, quien sostenía que no recordaba esa conversación. Al poco tiempo, Freud recupera el recuerdo e interpreta el olvido. La interpretación se le escribe a Fliess a modo de darle una explicación de lo que podía haber sucedido con ese olvido. Y dice así: el olvido fue el resultado de un deseo inconsciente, deseo de robar a Fliess su originalidad, deseo compuesto de envidia y hostilidad. Pero esta explicación psicológica no iba a ablandar o a interesar siquiera a Fliess. Y a partir de este momento, Fliess nunca más le respondió ninguna carta a Freud y se negó a seguir participando de los congresos y a seguir manteniendo la correspondencia que hasta ese momento mantenía. Bueno, este es un breve recorrido por la relación entre ambos para, bueno, que nos permite ir ubicando, ¿no?, algunas cuestiones que tanto Silvia como Paula fueron planteando, y sobre todo creo que es un eje central este punto del autoanálisis, ¿sí?, que Freud realiza, y el apoyo, ¿sí?, que encuentra en esta relación con Fliess. Bueno, Silvia, no sé si vos ibas a comentar algo ahora. De silencio. Hola, sí, yo también voy a comentar algo. Bueno, hablando de los huecos que mencionó Paula, justamente, el tema que voy a tratar también es el hueco que decimos que explicitó Paula claramente respecto de la carta, la segunda carta, la de 8 del 2, bueno, no sé, del 97, la segunda de las cartas, que justamente hace esta mención tan sorprendente respecto de su padre, ¿no? Porque, como decía antes, lo hace en primera persona. Mi propio padre, dice, ha sido uno de los perversos y se ha hecho culpable de la histeria de mi hermano, cuyos malestares son todos ellos identificación, y de una hermana menor. La frecuencia de esta circunstancia me hace dudar a menudo, pone, eso después lo tomo. Pero qué interesante que este párrafo fue omitido en otras versiones, ¿no? Vaya a saber por qué. Bueno, entonces, me interesó ver un poco qué pasaba con esta frase, qué sustento podría haber en relación a estos dichos, ¿no? Bueno, esta frase está en la carta del 8 del 2 del 97 sobre el final. Donde se había interrogado previamente, tomo un poquito algunos fragmentos, en qué momento surge el asco frente a los excrementos. Bueno, después habla un poquito del sonambulismo, o sea, por eso decían al principio que son como comentarios discretos sobre distintos temas, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que leemos son las cartas que Freud le escribió a Fliess, pero no sabemos lo que él les contestó, con lo cual es muy difícil a veces armar una hilación, ¿no? Parece toda cosa discontinua y, bueno, bueno, habla un poquito del escalofrío histérico, el dolor de cabeza histérico, y después cuenta una escena que creo que, no sé si la mencionó Paula, la retomo, y dice que plantea el dolor de cabeza histérico como la comparecencia, o haber estado en escenas donde la cabeza es fijada para realizar acciones en la boca, motivo por el cual la persona en cuestión no acepta que el fotógrafo fije la cabeza para tomar la fotografía. O sea, está en plena teoría de la seducción, ¿no es cierto? Hay una escena infantil, o vaya a saber de qué momento, donde esta persona ha sido objeto de algún acto perverso y el síntoma actual es que no pueden tomarle una foto, qué sé yo. Bueno, o sea, lo interesante de todo esto es que está Freud buscando justamente, digamos, quién ha sido el perverso, que ha sido causante de los síntomas de las histéricas que estaba viendo. Bueno, yendo un poquito al padre, el padre de Freud fallece en octubre de 1896, unos 4 meses antes de esta carta. Para él fue un hecho muy doloroso y conmocionante en su vida,
Y en estos momentos estaba trabajando en dos ejes centrales de su investigación. La teoría de la seducción, ¿no?, por lo cual los traumas sexuales surgían de adultos perversos, y por otro lado, de buscar o encontrar los hechos que estaban como fuente de las fantasías. Estaba buscando realmente los hechos reales. O sea, en esto la meta era llegar a las escenas primordiales, que eran fuente de las fantasías. Y a su vez en este momento ya hace esta reflexión sobre las fantasías que me pareció interesante. Dice que son parapetos psíquicos cuya función es bloquear recuerdos, y afirma que también las fantasías refinan los recuerdos, los subliman. Y por otra parte, como ya mencionamos, y por ahí nos superponemos un poco en lo que decimos, pero bueno, estaba trabajando intensamente en su autoanálisis, y en las fantasías o recuerdos que se iban desgranando acerca de su infancia, las fue volcando en las cartas, y son el producto de un trabajo muy intenso, asombroso, acerca de sus propias resistencias, porque realmente ha llegado a lugares que uno se asombra verdaderamente, los recuerdos que es capaz de extraer, ¿no? No los voy a nombrar todos, pero bueno, algunos. Bueno, es increíble cómo pudo llegar a conectarse con sentimientos y emociones tan reprimidas en pura soledad, impulsado solamente por sus propias convicciones, ¿no? Un camino que recorre con mucha angustia y mucho dolor y extrema soledad. Bueno, lo que me sorprende sobre la frase que comenté es que no la presenta como una fantasía, sino como un hecho ocurrido en la realidad, o sea, en primera persona. Bien, y al final dije, el último pedacito de la frase dice: la frecuencia de los padres perversos, la frecuencia de esa circunstancia me hace dudar a menudo, porque él estaba con la plena teoría de la seducción, pero ya se le estaba cayendo, porque poco después de la muerte del padre, que ocurre en octubre, él ya pone: ya no creo en mi neurótica, o sea, bueno, sigo. Entonces, o sea que estaba sosteniendo la teoría de la seducción, pero también con serias dudas de eso, ¿no? Bueno, y finalmente la abandona poco después con mucho dolor y conmoción personal, porque sí, esto le abre, como recién comentábamos, a empezar a plantear cosas mucho más profundas acerca de, bueno, el complejo de Edipo, la angustia y otras cuestiones teóricas, ¿no? Bueno, buscando información sobre el padre de Freud más concretamente, y para refrescar la memoria al que se acuerde, no sé, el señor tuvo 3 matrimonios, se llamaba Jacob. Del primero tuvo 2 hijos, el segundo ninguno, y en el tercero se casó a sus 41 años con Amalia, que tenía 20 años menos, y con la cual tuvo 8 hijos uno tras otro, siendo el mayor Sigmund. Bueno, y acá dice Peter Gay, que yo leí un poco de ahí esta historia, que se trataba de una trama de relaciones familiares desconcertantes, ¿no?, que le generó enigmas de lo más complicados. Porque de su primer matrimonio, el hijo mayor, empezamos con la telenovela de Nene Cascallar, el hijo mayor, Emanuel, era un año mayor que su madre, y tenía 2 hijos, uno de los cuales, John, que era su sobrino, sobrino de Freud, a su vez fue su gran compañero de juegos. Y John era hijo de Emanuel, hijo del primer matrimonio del padre. Bueno, y el otro, hijo del primer matrimonio del padre, era Philip, era un año menor. Y vivían cerca y estaban en mucho contacto. Según Peter Gay, a Freud le parecía que su joven y hermosa madre formaba mejor pareja con su medio hermano, Philip. Y al nacer su hermana Ana, surgía la pregunta acerca de si era hija de Philip. Todo era muy confuso y saber más resultaba tan necesario como peligroso. Dice Gay, su mente fue conformándose a través de estas cosas. Su joven madre embarazada con un rival, su medio hermano como compañero de su madre de algún modo misterioso, un sobrino mayor que él, su mejor amigo era también su mayor enemigo, y un padre afable que podría haber sido su abuelo. Volviendo a Jacob, su padre,
Este era un señor, digamos que fue un judío no observante, no muy, bastante laico, no sé, no sostenía mucho la religión, sí sostenía las fiestas, pero no era ortodoxo, no rezaba, ni le enseñó el hebreo a su hijo, nada de eso. No tuvo éxito en sus negocios, y ellos como familia vivían en cierta estrechez económica. Dice Gay, estrechez que no se vio aliviada por la fertilidad de Amalia. Como siempre le echan la culpa a la mujer, que era fértil al fin y al cabo por tener tantos hijos. Bueno, se describe a Jacob como un optimista incurable, de carácter agradable, generoso, abierto al placer, que estaba firmemente persuadido de las dotes de su hijo Sigmund. Muy amable y cariñoso con sus nietos, los distraía con historias divertidas y les llevaba regalos. O sea, no hay ningún indicio de algo que se relacionara con esa frase, ¿no? Pero por otro lado, sí, este chico albergaba, o este niño, este hombre albergaba sentimientos hostiles hacia su padre. Recuerda que a sus 10 o 12 años, bueno, esto ya lo deben conocer, pero bueno, lo cuento nuevamente, en uno de sus paseos con su padre, hablando sobre cómo había mejorado la situación de los judíos en Austria, su padre le cuenta lo siguiente. Cuando era joven, un sábado salió a caminar elegantemente vestido, con un gorro de piel nuevo, y se cruzó con un cristiano, que de golpe me derribó el gorro, que cayó en el estiércol y me gritó, judío, sal del camino. Freud le pregunta a su padre, ¿y vos qué hiciste? Y este le responde tranquilo, bajé a la calle y recogí el gorro. Y entonces esto genera en Freud una serie de sentimientos, entre los cuales surge la pregunta, ¿cómo? ¿No era mi padre un hombre fuerte? Bueno, aguijoneado por la imagen de un judío envileciéndose cobardemente ante un gentil, desarrolló fantasías de venganza y se dijo, entre otras cosas, porque hay otros sueños, etcétera, pero no importa, se dijo, nunca lo verían a él, Sigmund Freud, recoger el gorro del arroyo inmundo. Plantea Gay que esto le genera a él un anhelo de grandeza, que eso fue sustentado por todo el entorno familiar, porque a él le dieron un lugar muy privilegiado en la familia, y se le permitía también actitudes de autoridad con sus hermanos. Él iba a superar con su fama al padre. Bueno, el 23 de octubre del 96 fallece Jacob Freud, y dice Gay, el hombre que había recogido el gorro del arroyo y que no logró el bienestar económico en Viena, fue cariñosamente recordado por su hijo. Por una vez, Freud no estuvo más que orgulloso de su padre. Su muerte lo había conmovido mucho y al poco tiempo se inició la reacción inevitable, o sea, el duelo. La muerte del padre había despertado todo el pasado de su personalidad más íntima y lo expresa diciendo, tengo ahora una sensación de desarraigo total. Y comenta Gay también que utilizó este duelo nuevo, digámoslo, todo esto que le pasó con la muerte del padre lo utilizó para, digamos, como para fundamentar y fundar su teoría, ¿no? Como con fines científicos, y pudo en ese sentido tomar cierta distancia de esta pérdida. Bueno, en una nota al pie de la carta 109 se menciona que Freud, en una correspondencia con Chris, entendió la interpretación de los sueños como una reacción a la muerte de su padre, como aquello que desencadenó en él esta muerte. Y lo dice Freud claramente en el prólogo a la segunda edición de la interpretación de los sueños, donde dice, advertí que era parte de mi autoanálisis, que era la interpretación de los sueños, ¿no? Que era parte, que el libro, perdón, la interpretación de los sueños era parte de mi autoanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, frente al acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible en la vida de un hombre. Así se expresa él en el prólogo a la interpretación de los sueños. Bueno, después en esa misma carta también habla de que parte del duelo
en el duelo se producen los reproches a los supervivientes. ¿Y por qué lo traigo? Porque en realidad esta frase, digamos, que aparece digamos, la que estamos trabajando, aparece justamente el reproche al padre como un perverso, ¿no? Y dice, bueno, parte del duelo entonces están los autorreproches a los supervivientes y la culpa inherente a estos hechos. También comenta la culpa de superar al padre, ¿no? Cosa que de alguna manera estaba prohibida. Bueno, de modo que la muerte de su padre constituyó una profunda experiencia personal. Actuó como una piedra en un lago tranquilo, generando sucesivos círculos de insospechada magnitud. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? de esta frase, no se encontró nada que diera sustento a esto, por lo menos. Yo no encontré nada, ¿no? Bueno, lo único interesante es que esto lo expresa 4 meses después de la muerte de su padre, poco después de esto. Por lo tanto, me queda la suposición de que se trataba una generalización que él hizo respecto de la teoría de la seducción, que aún sostenía en ese momento, y se le presentaban grandes vacilaciones a su misma vez. En septiembre de ese mismo año renuncia a la teoría de la seducción y afirma: ya no creo más en mi neurótica. Y ahí también agrega, entre otras argumentaciones para abandonar la teoría de la seducción, plantea que es poco probable que la perversión en perjuicio de los niños esté tan difundida. Y además está la sorpresa de que en todos los casos el padre debiera ser inculpado como perverso, incluido el mío propio. O sea, a mí me parece que ahí hay una respuesta, ¿no? Y que me dio a mí pie para pensar que era una generalización de la teoría. Bueno, bueno, esto es un poquito lo que quería comentar acerca de este punto. Bueno, así que no sé si quieren alguna de las chicas comentar algo más, o si abrimos el espacio a los comentarios. Por la hora me parece que estaría bueno abrir un poco el espacio, ¿no? Para compartir. Bueno. No sé, Paula, si vos querés hacer un comentario. Sí, abramos a los comentarios. No sé, un comentario, la verdad que muy agradecida, muy interesante, ¿no? Todo lo que escuchaba. Yo me preguntaba... Yo te escucho bajito, te escucho, Patri, no sé por qué. No sé algo está pasando con mi computadora, qué macana. bueno, okay. Yo te escucho bien, ¿eh? Yo te escucho bien. No sé los demás. Bueno, no, que yo me preguntaba así en forma media generalizada mientras iba escuchando todo ese despliegue que hicieron, ¿no? Si no fue de alguna manera este autoanálisis, que la necesidad de Freud de sistematizar su propia neurosis lo que hizo que produjera toda su teoría, como en una suerte de síntoma de su propia neurosis, ¿no? Más allá de lo admirable que es, ¿no? Que alguien tenga esa sensibilidad y esa capacidad, ¿no? Como de sortear, digamos, todas las censuras que implica entrar en estos contenidos que va sistematizando de sí mismo, pero que empieza a ver en los demás, ¿no? Como en sus pacientes, ¿no? Qué interesante, nada, lo abro como un debate, ¿no? Como algo que extraordinario, ¿no? Esto, a su vez. Ahí está Cristina. Bueno, muy agradecida. Cristina, ¿querés desilenciarte? Sí, bueno, muchas gracias a las 3 que nos dieron tanto material sumamente interesante y que abre, me parece, muchísimas vías, especialmente, no sé, a mí me interesó muchísimo. Y recordamos lo último de las cuestiones que vos mencionaste, Silvia, con respecto a la muerte del padre, tan cercano a estas 2 cartas, digamos, son
4 meses, digamos, que estas cartas no aparecen después en Ballesteros. Hay que pensar que recién fueron publicadas completas en el año 85, ¿no? Con ese libro que dice Silvia, que son las cartas completas y los manuscritos, que son, bueno, Silvia lo tiene en castellano, yo lo tengo en alemán, pero lo que me parece sumamente interesante es que está el manuscrito M, que nosotros habíamos trabajado en Duelo y Melancolía, que es del año 97. También. O sea que es inclusive muy cercano a la muerte del padre. ¿Cuándo dijiste, Silvia, que El murió el 23 de padre? octubre muere el padre. Claro, del 96. En el 97 No, en el escribe 97 muere el padre. Ah, 96, sí, 96, pero en el 97 le escribe a Fliess, y ahí él da cuenta, no sé si se acuerdan, que decíamos que le escribe a Fliess lo siguiente: los impulsos hostiles hacia los padres, deseos de que estos mueran, son también un elemento integrante de la neurosis. Entonces pensaba que este deseo que mencionaba Silvia hoy, con respecto a que hubiese preferido que su hermano del otro matrimonio, apenas un año mayor que su madre, hubiese sido la pareja de su madre, me parece, de su padre, perdón, en lugar del padre, el hermano, ¿no? El medio hermano, la pareja de su hermana, de su madre. Su medio hermano Philip, sí. Del Philip, que hubiese sido preferible que fuese la pareja de su madre, ¿no? Ahí hay un tema muy interesante con respecto a la cuestión del complejo de Edipo que está empezando, digamos, a desarrollar en ese momento, pero que recién, años más tarde, recién en 1910, después de la interpretación de los sueños, etcétera, va a formular teóricamente. Pero me parece que ahí la muerte del padre es un punto de inflexión digamos, en la teoría de Freud y cómo lo va construyendo. Inclusive poco tiempo después también el desenlace que tiene con Fliess. Y con respecto a lo que decía Paula, de la construcción del programa de Mazzotta, me parece sumamente interesante lo que puntúas como la cuestión de los huecos, ¿no? Yo fui afortunada de poder estudiar con Mazzotta alrededor de los años 70, y la importancia que tenía 71, 72, es más o menos lo que vos puntuaste, Paula, y la importancia que él le daba. Él empezaba con la interpretación de los sueños y con las formaciones del inconsciente, una lectura opuesta a los de la psicología del yo, que daban justamente consistencia, ¿no? Sino que iba ahí justamente a los fallidos, a lo que no, a los agujeros, a las, bueno, a justamente una lectura muy opuesta a la consistencia. Bueno, les agradezco mucho todo este trabajo que han hecho, y creo que hay muchísimo más y va a abrir a muchas otras preguntas, que tengo todavía algunas, así que bueno, dejo para que sigamos charlando y conversando. Bueno, perdón, Marta estaba tratando de levantar la mano, así que Graciela, le damos lugar a Marta, después seguimos, ¿puede ser? Sí. Gracias. No sé por qué se borra, yo la pongo un montón de veces y se vuelve a borrar. Porque era la del aplauso la que ponías, no la de que dice... Ah, qué bueno, gracias. Yo quería hacer un comentario, agradecerles, porque la verdad que me encantó la charla. Esta relación entre perversión e histeria que hace Freud, ¿no? Padre perverso, causante de la histeria. ¿Qué está llamando Freud perverso en esa época? ¿Qué podríamos considerar como perversión? Si bien uno lo entiende dentro de esta teoría de la seducción que está construyendo, me parece que amerita alguna reflexión esto de la perversión que está en juego.
Y por último, a ver, algo que hace a la biografía de Freud. Me preguntaba si, este comentario de Cristina también, cuando, a ver, sobrevuela la fantasía de que Philip podría ser mejor pareja de la madre que el propio padre, me preguntaba si Freud en algún momento puso en duda la paternidad de su padre respecto de su nacimiento, ¿no? Si había también alguna cuestión allí fantaseada, no sé si tiene una respuesta a eso, pero era un comentario que se me impuso escuchando los comentarios de ustedes. Bueno, eso, gracias. ¿Quién sigue? Patricia, ¿hablo? Sí. Graciela, ¿no? No, perdón, Graciela, sí, Graciela y después directo, aunque no diga nada. Está bien, está bien. Bueno, también muy agradecidísima porque es una maravilla el lunes a la mañana encontrarnos con cosas tan interesantes que nos trajeron. Bueno, de algún modo seguimos más o menos las mismas líneas porque ya está ubicado en este momento para Freud. Están ubicadas la sexualidad y el padre como el eje de lo que se le está presentando en su descubrimiento, en su creación del psicoanálisis, ¿no? Y también me parece que no es casual que la ruptura con los delirios de Fliess es una especie de inventor del surrealismo, ¿no? Las teorías de Fliess, las que plantea... la ruptura con Fliess me parece que tiene que ver con justamente que la posición científica de Freud no podría haber continuado por esas vías, pero además por el tema nuevamente, el tema de la sexualidad, ¿no? De la bisexualidad, pero bueno, está completamente en el eje y en lo poco que puede extraer de las dos cartas, 53 y 58, en mi propia lectura, efectivamente, si bien Freud dice que está bueno, no está seguro del todo de por dónde está yendo, plantea clarísimamente la relación entre la sexualidad y la represión. En ambas cartas, ¿no? En una respecto del asco, en la otra respecto a la prostitución, a un fantasma de prostitución. La relación entre el deseo y la represión, digamos, ¿no? Así que bueno, me parece completamente orientador. Y también, después para seguir, pero le quería preguntar a Paula eso tan interesante también que dijo de si el programa de Mazzotta equivale a un decir de Mazzotta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Paro acá. Silvia, y después Mariana. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno. Sí, yo también, aunque es repetitivo, pero quiero agradecerles muy especialmente porque actualizó para mí algo que por ahí estaba dado, pero no me preguntaba, qué es esta elección de seguir el programa de Mazzotta, La cosa freudiana, en su lectura de los textos de Freud. Cuando yo inicié en la cosa ya esto estaba organizado de ese modo, se seguía el programa y nunca me había detenido tanto en ese punto que me parece sumamente interesante, ¿no? Porque el programa, de algún modo, el diseño con el que se lee también determina de algún modo lo que se lee. Es como, bueno, como las distintas ediciones de las obras freudianas, ¿no? Algunas siguen un orden cronológico, otras no, y eso arma un nuevo texto, es un nuevo texto de las obras de Freud, y me parece que, bueno, que haber elegido eso ya de por sí es sumamente elocuente, y me hicieron detener en eso y en el volver a apostar a eso, y además ahora tomando lo de las cartas, ¿no? Lo imposible es como el sueño, así como uno no puede llegar al sueño sino al relato.
también, ¿no? Cómo queda en relación a las cartas, aunque eran escritos, pero luego todo el recorrido que ustedes tanto relataron, del recorrido que tuvieron esas cartas hasta llegar a nuestra lectura, cómo eso va siendo modificado, hay cuestiones que no aparecen en algunas y en otras sí, no sabemos cuando esas cartas llegan a Ana Freud y las lee, qué edita de eso y qué no, qué partes puede, digamos, extraer, porque, o sea que también esa dimensión de lectura a la que estamos siempre, por suerte, obligados, ¿no? Porque el texto original siempre está perdido en algún punto. Bueno, eso quería decirles, todo lo que abrió este trabajo que hicieron con estas cartas que por suerte eran así, digamos, no traían tanto para desarrollo teórico, sino en esta dimensión. Gracias de nuevo. Creo que sigue Mariana. ¿Quién sigue? Mariana, Sí, ¿no? sí. Bueno, hermosísimo lo que trajeron. Me pareció muy divertida las cartas. Me dio como una cuestión que me imagino que Marie Bonaparte debe haber tenido, de la curiosidad de la intimidad de nuestros padres, ¿no? Padres, digamos, en relación a los textos y, bueno, con lo que nos transferenciamos, ¿no? Me pareció como muy curioso. Pero me quedé pensando en lo que decía Paula de los huecos, ¿no? Me invitaron a una jornada de los residentes de psiquiatría, yo como analista, pero bueno, soy psiquiatra, digamos, entonces me quedé pensando en qué decir, ¿no? Que me resulta bastante complicado. Y pensaba en los huecos, ¿no? Y que a qué nos dedicamos los analistas, y es a las cosas que no andan, ¿no? Como para resumir, resumir una manera de decir que a qué nos dedicamos cuando la medicación no alcanza, cuando la ciencia no alcanza, cuando las cosas que no dan respuestas desde otro episteme, el positivista, ahí entramos nosotros, ¿no? En estos huecos. Eso, y les agradezco muchísimo. Bueno, me toca a mí, ¿no? Paula, después Bettina, Cristina. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, tomé lo que decía Cristina en relación a la interpretación de los sueños, como comenzaba, digamos, ¿no? a trabajar Mazzotta, y después lo relacioné también con lo que decías, Graciela, de cómo en las cartas aparece la represión, ¿no? Como eje. Y por lo que estuve leyendo, el significante y la represión son los ejes con los cuales él va armando el programa, digamos, ¿no? Son ejes teóricos con los cuales también el falo y el Edipo, por supuesto que es un programa con lectura lacaniana, digamos, ¿no? No es sin Lacan el programa que propone Mazzotta. Y en relación a esto que preguntabas, Graciela, a ver si lo puedo poner en palabras, digamos, pero me parece que no podemos dejar de pensar el programa como un efecto del significante. En este sentido lo pienso, ¿no? Y como un decir, como si fuera una ruptura de una cadena significante que produce un hueco y arma una nueva cadena significante, ¿no? Que en ese sentido pienso el programa, como una producción subjetiva en este sentido, ¿no? Y que dice algo de su posición en la lectura de Lacan y de Freud.
y lo pienso como una creación. Cuando yo leía sobre el programa, lo pensaba en el orden de una obra de arte, digamos. Por ahí, no sé, es exagerado pensarlo así, pero así se me ocurría el programa, como un efecto de la transmisión, del orden de los cinematográficos. Pero bueno, nada, lo digo así medio suelto porque fueron cosas que fui pensando a medida que iba leyendo sobre lo que había encontrado del programa, pero me parece que es la apuesta que él hace, pero por el trabajo que él viene haciendo respecto de la lectura, ¿no? Bueno, eso. No sé si responde, pero es lo que estuve pensando. Bettina y después Cristina. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ah, ok. No, bueno, varias cosas, ¿no? Pero me quedaba pensando recién a partir de lo que decía Mariana, bueno, que nos ocupamos a lo que no anda, ¿sí? Y por supuesto que acuerdo, pero creo que también lo podemos pensar de otra manera, ¿no? Que nos ocupamos de lo que anda, pero de lo que anda de otro modo o en otros espacios. Y en esos espacios, y tomando el valor de esto, ¿no? De los huecos, de la falta, bueno, la maravilla que siempre Freud propone, ¿no? Que no se detiene, sino que ahí donde pareciera ser que la cosa se viene a detener, él se detiene, pero para ver lo que hay ahí, ¿no? Y aparece el obstáculo y el olvido, ¿no? Cristina, vos traías la fecha de la muerte del padre de Freud y corresponde a esa carta que yo leí, ¿no? 1897, donde él se encuentra deprimido, angustiado, no se le ocurre nada, en ningún momento lo asocia con la muerte del padre, su propio padre, pero sí lo asocia, ¿sí?, con Fliss, y le dice, ¿no? Tú estabas implicado, con el valor del desplazamiento que esto tiene, pensando lo que Graciela traía en relación a la sexualidad y el padre, ¿no? Pero cómo hace un valor del obstáculo y también del olvido, ¿no? Cuando él después también recoge el guante del olvido que tiene con Fliss y lo interpreta, ¿sí? Ubicando ahí un deseo inconsciente. Entonces, bueno, me quedaba pensando no solamente en el valor del obstáculo y del olvido, sino en los espacios que se producen, como ¿sí?, en esos espacios cuando hay un deseo decidido, ¿sí?, hay una producción significante. Cristina. Sí, respondiendo un poco a Mariana, que tomabas lo de Marie Bonaparte. Bueno, esto abre, no sé, tantas cosas que dan ganas de leer todas las cartas. Lo que recuerdo haber leído hace poco, a partir de esta reunión, es que cuando recibe las cartas de Stahl, antes de recibirlas, le escribe a Freud y le dice a Freud, digamos, porque Freud está bastante preocupado que esas cartas se empiecen a publicar, y hay ciertas cosas de la intimidad, y en realidad él querría que vuelvan a su casa y destruirlas. Ese es el temor. Entonces, Marie Bonaparte le dice, bueno, pero en 80, 100 años, cuando estos se publican, porque le garantiza que esto va a quedar en una biblioteca de Ginebra, que ella inclusive todavía no las tiene, pero que le promete no leerlas, pero que prefiere mantenerlas en su posición. Dice, si no recordás si quemaste o no quemaste las cartas de Fliss, ¿qué te vas a acordar? Digamos, ¿qué importa, digamos, que eso se publique dentro de 80 o 100 años? Ya ahora no te debes acordar qué es lo que le escribiste a Fliss, ¿no? Entonces eso por una parte, y por otra parte, a mí lo que me intriga muchísimo, supongo que investigando un poco más, que las cartas fueron traducidas, digamos, circularon en inglés.
se publicaron en el 85, algo así, y la traducción al alemán, el libro que yo tengo en alemán de las cartas, no son los originales, son las traducciones del inglés. Entonces la pregunta es, ¿dónde están quienes tienen los originales en alemán? Y ahí podemos hacer otra vuelta más para... Otro hueco. Otro hueco, tal cual. Hablando de los huecos y de la falta y de la incompletud, digamos, y bueno, y además, como decía Celia, digamos, el original siempre está perdido, ¿no? Bueno, Estela. Bueno, en relación a todo lo que estamos ahora hablando, tan interesante, del padre, de la perversión, de las cartas, este misterio que contaron que me resultó muy, muy atractivo, muy interesante. No puedo afirmar si fue Mazzotta o quién, que dijo que en verdad Fliess funcionó como el analista de Freud. Con esta idea de que circulaba algo así como un análisis, y coincide con el tiempo del autoanálisis, entre Freud y Fliess, su amigo, y los congresos, digamos, cobra otra dimensión lo que Freud decía en estas cartas, y también el final de la relación, y también la ubicación de Fliess como este padre sustituto, y toda una situación transferencial con él. Bueno, si esto fuera así, me parece muy interesante porque es con Fliess, ¿no?, con quien Freud nos va pudiendo transmitir sus penurias, sus pesares, las carencias económicas, que tenía más pacientes y qué suerte, todo esto. Entonces, no estaría nada mal pensar que efectivamente hubo allí una situación analítica. Bueno, eso. Bueno, no hay manos levantadas, así que no sé, ustedes, Silvia, Paula. Justamente estaba por pensar, Estela, que... Graciela la levantó. No, está bien. No, lo de la transferencia, justo lo estaba escribiendo en el chat y lo tomaste, Estela. Me parece importante. Yo quería decir algo también, pero no puedo levantar la manito. Bueno, entre buscar la manito se me olvidó lo que iba a decir. Era algo en relación a Fliess. Que bueno, hay muchos comentarios acerca de la relación de Freud y Fliess, porque tuvo muchos aspectos, digamos, ¿no? En realidad, creo que podemos decir muchas cosas y ponerle muchos nombres, pero porque se presta a que fue su gran otro, a que fue una relación de transferencia, a que fue su amigo, a que fue... Incluso Freud en algunos momentos la considera como que era la corriente homosexual la que facilitó esa relación, que hasta me parece también, bueno, no sé, como sea que cada uno lo quiera pensar, pero bueno... pero me parece que el lugar, digamos en palabras así simples y llanas, se me ocurre que era alguien a quien le podía decir todo lo que él iba construyendo, que era tan delirante por momentos, ¿no? Para cualquier otro que no hubiera sido Fliess. Bueno, encontró en esta persona a alguien a quien le podía comentar estas cosas, que eran innombrables para ninguna otra persona. O sea, eso fue al principio y sobre todo durante un tiempo, hasta que la relación se empezó a entorpecer, ¿no? Pero bueno, me parece que, bueno, quería comentar nomás eso. Bueno, lo único que me quedó comentando, me parece interesante, es que la segunda parte del programa de Mazzotta comienza con el tema de la angustia. Ajá. Digo, tendríamos que tenerlo el programa completo, tendríamos tener sí, la foto para pasarla, para poder continuar, digamos, ¿no? Estaría bueno, sí. Digo, porque hablábamos de los huecos,
continúa. ¿Alguien sabe cómo nos llegó esta versión del programa de Mazzotta a la cosa freudiana? ¿Alguien tiene idea? Julio Vega. Es que es la primera parte. Nosotros tenemos la primera parte que va del significante a la identificación, y ahora la segunda parte empieza con el ítem de la angustia. O sea, vos lo tenés, Eso lo ¿no? debe haber armado ya en España, ¿no? Claro, probable. ¿Cómo, Cristina? No escuché. Eso ya lo debe haber armado en España, porque me acuerdo cuando yo era alumna de él en el año 71, 73, no sé si no se fue en el 74 él. En el 75 Sí. lo publica en Londres. Por eso. Sí, por él eso, se está fue en el 74, primero a Londres y después a Barcelona, creo, España, digamos. Sí. Bueno, él lo publica en Londres en el 75. ¿Y va de la angustia hasta dónde lo tenés? ¿Lo recordás? Sí, lo tengo acá si quieren. Ahora digo que el programa, digamos, cuando un grupo de analistas, estudiantes, estudiábamos con él, yo no recuerdo haber tenido en las manos un programa, pero él empezó con el significante, digamos, él lo tenía Sí, ya. era clásico. Bueno, claro, nosotros también el significante, y el primer texto es los sueños. Sí, bueno, así como él empezaba así, con las formaciones del inconsciente, para marcar justamente la cuestión del significante. Pero no éramos alumnos que ya hubiésemos leído Lacan, no mencionaba la obra de Lacan. Él, mientras tanto, yo creo que la estaba, no sé, fue uno de los pioneros de la lectura de Lacan, junto con Pichon Rivière. Entonces él no mencionaba en las clases la lectura de Lacan, sino que él empezó a transmitir cómo él estaba haciendo su lectura freudiana, volviendo a Freud, desde lo que estaba brevando de Lacan, ¿no? Claro. ¿En qué año fue eso, Cristina? ¿Cómo? No, para ubicarme en los años, ¿de qué años estás hablando? Y tiene que ser antes yo sé, por una cuestión de intimidad, que es antes que yo me separara de mi marido porque íbamos juntos. Y yo me separé en el 73. O sea que tiene que haber Así sido se llama entre la el memoria. 71 Sí, y así entre el es 70. una buena manera de armar. Por Sí, asociación. fue una cagada porque Es del nos fuimos los trauma. dos. Uno de los dos, yo me podría haber quedado. Ah, ese quedó igual que... No, los dos, él no era psicoanalista, él era médico. Ah, o sea que Jorge es tu segundo marido, nos estamos enterando Hace ahora. 47 años, hace 47 años. ¡Wow! No, bueno, la segunda parte empieza con la angustia y empieza a trabajar neurosis y angustia y transformación de la libido, son los subtítulos, ¿no? La angustia como señal. El segundo punto, después de la angustia pasa la pulsión, sexo y vida. Buenísimo. Ego versus sexo. Ya hay textos, ¿no? En el medio. El punto C, libido del yo y libido objetal. El punto D, ego y muerte. Y después hay un punto F, que es resúmenes. Bueno, buenísimo. tenemos para unos cuantos años más. A mí me alegró que haya una segunda parte, porque yo decía, ¿y ahora cómo seguimos? Porque se nos terminaba, digamos, el programa. Así que, bueno, después lo hacemos circular. Dale. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, Buenos chao. días. Chao. Buen día.